Buenas noches a todos, el Señor les bendiga grandemente. ¿Qué les parece si hoy hacemos algo diferente? Hoy ustedes se quedan de pie y yo me siento. O pueden tomar asiento. Bueno, le pido al Señor que esta palabra penetre en cada uno de sus corazones como esa espada de doble filo, que discierne hasta lo más profundo de nuestro ser y llegue y haga el efecto que debe hacer. La gloria sea solo para Él, porque definitivamente el que prepara la enseñanza es doblemente alimentado, porque la prepara y porque la comparte. Pero le pido al Señor que lo que Él me entregó le dé a cada uno, porque es algo poderoso, su palabra siempre es poderosa. Amén. Bueno, ¿recuerdan que hablamos hace 8 días? ¿Se acuerdan? No de la carne. Muchos me preguntaron, ¿y ahora qué va a hacer con esta carne? Ahí hice un caldo para mi perrito. Bueno, hace 8 días estuvimos hablando acerca de la tristeza, ¿cierto? Y decíamos que la tristeza es un estado anímico que se presenta por sucesos desfavorables, que de no ser tratada a tiempo nos puede causar mucho daño. Entonces, y también hablábamos de lo que sucedía si permitíamos que la tristeza alimentara nuestra carne. Hablamos de Noemí, de la situación que ella estaba pasando, hablamos de Elías, que también estaba pasando una situación difícil, hablamos de los discípulos que se quedaron dormidos por la tristeza que tenían, y hablamos del joven rico, que prefirió seguir confiando en sus riquezas en lugar de realmente seguir a Cristo. También hablábamos que si nosotros no le entregamos la tristeza al Señor, esta nos puede llevar a una muerte espiritual, porque nos agobia tanto, 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 que lo que busca el enemigo a través de este estado es apartarnos totalmente de Dios y de sus propósitos. Entonces digamos que hicimos como un pequeño examen hace 8 días y el diagnóstico fue tristeza. Pero como no queríamos dejarlo solamente con el diagnóstico, es importante saber la cura, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al médico y él le dice, no le duele la cabeza, entonces tómese un acetaminofén, la medicina, ¿cierto? Entonces hoy quiero decirte que permite que la tristeza se convierta en gozo. Algo que quiero aclarar y es que el estar tristes no es pecado. La tristeza viene también, o más bien Dios a veces la permite para que nosotros recapacitemos de cómo estamos nosotros con Él. Por ejemplo, cuando una persona se da cuenta de su pecado, pues viene un dolor, ¿cierto? Y lo ideal es que esa persona se arrepienta, confiese sus pecados, se aparte de ellos y el Señor le da el gozo de su salvación. ¿Por qué? Porque Dios perdona al que se arrepiente. Pero el punto es, o más bien, la tristeza tiene un límite. El tiempo de estar tristes tiene un límite. Y Dios tiene un propósito aún en medio de ese estado anímico. Pero la decisión está en tus manos. Diga, la decisión es mía. O sea, mía no, tuya. ¿Qué debes hacer para que la tristeza se convierta en gozo? Primero, decidir a renunciar a que la tristeza te ahogue. Eso suena raro. Decidir a renunciar a que la tristeza te ahogue. Hace 8 días hablábamos del libro de Ruth, ¿cierto? Pero en esta ocasión no vamos a hablar de Noemí. Recordemos que Noemí se declaró en un estado de amargura, ¿cierto? Porque las mujeres de su ciudad la vieron y dijeron, esa es Noemí. Y él dijo, no me llame más Noemí, llámenme
Mara. Y Mara es amargura. Pero no vamos a hablar de Noemí, vamos a hablar de Ruth. Resulta que Ruth era una mujer moabita. Ella también lo había perdido todo. Ella perdió a su esposo, ¿cierto? En ese tiempo pues las mujeres no trabajaban, eran dedicadas al hogar y pues el sustento quien lo llevaba, su esposo. Ella también estaba en un estado de amargura, porque recordemos que Noemí les dijo a ella y a Orfa que ella tenía una amargura mayor que ellas dos. Eso quiere decir que Ruth también tenía dolor, tenía tristeza, tenía amargura por lo que había pasado. Sin embargo, cuando Noemí les dice a Ruth y a Orfa, váyanse, porque yo qué les puedo ofrecer, yo ya no tengo más hijos, y de igual manera si me casaren ya, ustedes para qué se van a quedar conmigo en este proceso, váyanse. Y ellas lloraron y dijeron, no, nosotros nos queremos quedar contigo. Bueno, Orfa en última se fue, pero Ruth le dijo así, en Ruth 1, versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Aquí vemos la condición de Ruth totalmente diferente a hace unos versículos anteriores. Y es que Ruth nos demuestra con su confesión la decisión que tenía de seguir a Noemí, pero más que a Noemí, era seguir al Dios de Noemí. Ruth dejó atrás, seguramente tenía familia, ¿cierto? De pronto sus padres o sobrinos, bueno, la palabra no lo menciona, pero ella renunció a su pasado, y ese pasado consistía en ese paso anterior que había dado. Ahora daba un nuevo paso en el que hacia adelante tenía un nuevo camino, trazado no por las circunstancias, trazado no por sus fuerzas, sino por la voluntad de Dios. Ella aquí con esta confesión dijo, yo renuncio a todo lo que yo considero mío, a todo lo que yo considero Dios, y me decido por tu Dios. Ruth, vemos más adelante que fue una mujer esforzada. Ella le ayudó mucho a su suegra, a Noemí, y ella halló gracia en un varón llamado Booz. Él les dijo a los siervos que no la molestaran y que dejaran caer de lo mejor para que ella lo recogiera. Y yo veo eso, que cuando tú te decides a renunciar a aquello que te aparta, aquello que te agobia, el Señor da provisión. El Señor te sustenta. El Señor te ayuda en medio de ese nuevo camino que emprendes. También vemos más adelante que dice que Ruth cambió sus vestidos, se lavó y se ungió. Esto me lleva a pensar que Ruth cambió su vestido de cilicio, de tristeza, por un nuevo vestido. Y el Señor hace eso con nuestra tristeza. Él la convierte en gozo. Lo segundo que debes hacer para que la tristeza se convierta en gozo es orar con confianza. ¿Cuántos de aquí oramos todos los días? Muy bien. Ahora, ¿cuántos realmente oramos o oran con confianza? Esta parte me impactó mucho, porque el Señor me llevaba a recordar cuando cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Él en una de las partes dice que no usemos vanas repeticiones.
Y a veces decimos, no, es que era como antes de conocer al Señor, nosotros éramos y ya, hasta ahí. Pero aún como cristianos podemos llegar a caer en esas vanas repeticiones. Y no es porque lo que digas no sea importante, sino la condición en la que lo haces. Tú debes confiar que cada vez que te postras delante de la presencia del Señor, Él está escuchando tu voz, escuchando tu alma, y tú le estás entregando diciéndole, Señor, mira, te entrego esto que me está afectando en gran manera. Eso es confiar, eso es tener fe. No que hoy digo, Señor, se lo dice a alguien, un conejo hablando de orejas, que le dice, Señor, te entrego mis cargas, lunes, y vuelve y sale uno de ese aposento y aquí voy con mi carga. Señor, martes, te entrego mis cargas, y en la mañana siguiente vuelvo y llevo mis cargas. Eso no es una oración de confianza, donde yo le digo, Señor, te doy, pero no, mejor, ¿sabes qué? La llevo yo por si acaso, creyéndonos tal vez más fuertes y poderosos que Dios, de una manera inconsciente. En Lucas 22, del 41 al 45, se me perdió Lucas. Lucas 22. Este pasaje lo tocamos hace 8 días y hablábamos acerca que Jesús le dice a los discípulos que oren para que no entren en tentación y ellos se quedaron dormidos. Pero nos dice acá el versículo 41 al 45. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús no usó el hecho de ser Dios. Él todo lo que hizo lo hizo a través del Espíritu Santo. Él dice acá que estaba en agonía y oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La angustia que pasó Jesús la pasó siendo 100% hombre. Por eso, hermanos, Jesús necesitaba entrar a ese lugar íntimo con el Padre para decirle, Padre, Padre. No le dijo Dios, no le dijo Señor, le dijo Padre, porque él en ese momento necesitaba de su Padre, de esa cercanía, de ese amor, de ese abrazo, de esa fortaleza que solamente un Padre puede dar. Y esto me lleva a ver que Jesús es el mejor ejemplo de oración en medio de la angustia. Es el momento más íntimo que yo veo entre Jesús y el Padre, y es un ejemplo para darnos a nosotros que Él entiende perfectamente lo que tú sientes cuando estás triste, cuando estás en agonía, cuando estás en dolor. Porque la Trinidad estaba allí. ¿Ustedes qué creen que estaba haciendo el Padre en ese momento? ¿Qué creen que estaba haciendo el Espíritu en ese momento? Estaban los tres allí representados en Jesús.
Y Jesús oró con confianza. Le dice al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, porque su agonía y su dolor era muy intenso. Pero sin embargo dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estoy dispuesto a asumir eso, porque así te estoy obedeciendo. Y dice que en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿La circunstancia de Jesús cambió? No, porque Él se levantó de allí y fue apresado, fue golpeado, fue escupido, fue humillado, fue maldecido, fue crucificado por ti y por mí. Pero estaba fortalecido porque le entregó al Padre su agonía y fue fortalecido. Por eso, amado hermano, yo te digo, no te atrevas, no nos atrevamos a volver a decir que estamos solos, que lo que estás viviendo es más duro y más difícil cada día, porque hay uno que llevó un padecimiento mucho más grande que el tuyo y el mío, o aunque el que pasemos toda la humanidad unida. Él entiende a la perfección qué es sentir agonía, qué es sentir tristeza, qué es sentir ese desgarre allá adentro. Él lo sabe. Jesús oró con confianza y oró a aquel que le podía ayudar. Él no acudió a nadie más. Wow. Démosle un aplauso a nuestro amado Señor. Aceptar la voluntad de Dios no es fácil, y más cuando se te causa mucho dolor. Pero si aprendes a confiar, esa tristeza se va a convertir en gozo, porque aprendes a confiar en tu Padre, porque Él así haya permitido cualquier circunstancia, es para tu bien y te va a sacar en victoria. Otro ejemplo que tenemos del poder de la oración es Ana. Ana, la mujer del Cana, la mamá de Samuel. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel. Dice que Ana era una mujer que no había podido tener hijos. Y el Cana tenía otra esposa llamada Penina y esta la irritaba. Se burlaba de ella porque ella sí había podido darle hijos a Elcana. Ana, dice en primer libro de Samuel 1:6, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Esta mujer era terrible. ¿Cuántos se han sentido así? Amedrentados, que los han irritado, los han entristecido. ¿Cuántas palabras que atraviesan como dagas el corazón muchos de ustedes han recibido? Sin embargo, aunque Ana estaba pasando esa dificultad, un día se levantó y dijo, ya no más, ya no más. Y fue e hizo lo que tenía que hacer. En primer libro de Samuel 1:10 dice, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esta mujer, aunque a veces discutía con su esposo, aunque esas palabras de Penina venían como dagas a su ser, un día dijo, yo tengo uno que puede
cambiar mi tristeza en gozo. Y se fue a la presencia del Señor y dice que lloró amargamente y lloró abundantemente. Ella desgarró su alma delante de la presencia de Dios, porque dice que ella con amargura de alma, ella tomó la decisión de confiar en el único que podía llenar su vida. Tanto así que Elí, el sacerdote de ese tiempo, la vio y dijo: esta mujer está ebria. Ellos se ponen a hablar y dicen Samuel, primer libro de Samuel 1:18, y ella dijo: halla tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. El acto que hizo Ana fue vaciar su vida. Voy a usar esta expresión, espero no sea un poco incómoda, vomitó la hiel que había dentro de ella por su condición de dolor. Porque en lugar de encontrar refugio tal vez en esa mujer que tenía hijos, que debía tener compasión de ella, lo único que encontró fue palabras de amargura, se llenó de hiel. Su esposo, limitado por mucho que la amara, por mucho que la consintiera, no podía llegar a lo más profundo de su ser para saciarla y llenarla. Aún ni siquiera un hijo podría hacerlo. Era el Señor. Por eso ella hizo ese acto de sacar toda su hiel y se lo entregó a Dios. Pero ¿qué creen ustedes que pasó con ese hueco donde estaba esa hiel? Si la palabra nos dice que no estuvo más triste, fue porque el Señor la llenó. El Señor llenó ese vacío. Así como un odre nuevo, el Señor lo llena de vino nuevo. Pero para eso tenemos que vomitar la hiel que muchas veces hay dentro de nosotros por causa de la tristeza, del dolor, de la amargura. Porque esa no es la condición que Dios quiere para ti. Cuando oras, le entregas al Señor tu tristeza, tu condición, y no la vuelves a traer a ti. Eso es lo que nos enseña Ana. Sin embargo, quiero preguntarte: ¿qué necesidad tienes de volver a tomar la tristeza, la amargura, la depresión, el dolor una y otra vez? ¿Acaso no es esto como ponerse el mismo vestido viejo todos los días, sabiendo que Dios tiene un vestido nuevo para ti todos los días? Eso representa el coger y flagelarnos con la tristeza todos los días, ponernos un vestido viejo, el mismo vestido viejo, donde el Señor dice: aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ya no van a volver, porque el Señor hace cosa nueva. En ti está la decisión de permitir que esa tristeza sea una oportunidad para aprender a confiar plenamente en el Señor, o simplemente la oportunidad para darte por vencido. Es tu decisión. Di: la decisión es mía. 3. Cumplir tu propósito. Les voy a abrir un poco mi corazón. Hace mucho tiempo había algo, era como una moda, no sé. Cuando uno como servidor, o yo más bien voy a hablar de mí, como servidora me sentía triste, y yo sé que el pastor no me deja mentir. Pastor, yo creo que lo mejor es darme un receso. Yo así no puedo ministrar, yo así no puedo enseñar, yo mejor me voy a sentar hasta que esté bien. Le doy la gloria y la honra a mi Señor por mis pastores, porque me enseñaron que si uno no está en pecado, uno no tiene por qué sentarse. Y he aprendido que cuando uno cumple su propósito, uno es doblemente bendecido.
porque el Señor lo levanta para levantar a otros que están en la misma o en una situación peor que uno. Elías, recordemos que decía: yo prefiero morirme, porque había una mujer que había lanzado amenazas de muerte. Sin embargo, vemos que el Señor lo levantó y la circunstancia de Elías no cambió, porque el mismo rey y la misma esposa, perversos, terribles, los más perversos que tuvo Israel, seguían vivos. Pero él, ¿qué tuvo que hacer? Permitir que esa fortaleza del Señor lo mantuviera de pie y seguir su propósito. Después de que él salió de la cueva, él hizo de las cosas que les voy a mencionar. 1. Ungió a Hazael por rey de Siria, esto está en primer libro de Reyes 19:15. Discipuló a Eliseo, quien lo sucedió después, en primer libro de Reyes 1:29. Continuaba anunciando la palabra del Señor, primer libro de Reyes 21:19. Oró para que cayera fuego del cielo y consumiera a unos capitanes con sus soldados, en segundo libro de Reyes 1:14, porque ellos eran unos personajes bastante especiales, les animo a que lo lean. Abrió las aguas con su manto en el río Jordán, segundo libro de Reyes 8. Y fue arrebatado por Dios, segundo libro de Reyes 2:11. Eliseo no siguió siendo igual, siguió cumpliendo su propósito, porque él sabía que el que le iba a dar la recompensa Elías sabía que Dios le iba a dar la recompensa. No fue fácil para él, pero él sabía en quién había puesto su confianza. Y ya no deseaba morir, al contrario, recibió la vida eterna, porque cumplió su propósito en esta tierra y fue llevado al cielo. Bueno, fue llevado por el Señor de una manera sorprendente. Lo cuarto que debes hacer es creer en su palabra. El Señor Jesús le dice al joven rico, le dice: anda, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. El Señor Jesús le dice, y dice que por esta palabra el joven rico se entristeció y se fue. Tú le das el primer lugar al Señor cuando haces todo lo anterior, cuando realmente renuncias a esa tristeza, cuando oras con confianza, cuando cumples tu propósito. Porque todo esto va ligado a la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dice que Él nos dejó al Consolador. Y dice, pero yo os digo, en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendré a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo fue una promesa, lo dijo el Señor, y vemos que el Señor lo cumplió. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Él es el autor de la palabra. Y hemos aprendido que la palabra es verdad y es vida. Es el alimento que necesita tu espíritu cada día para fortalecerse y vencer las cosas que pasan alrededor. La palabra de Dios es la que nos trae esperanza, aún en un mundo lleno de tribulación, muerte, guerras, enfermedades. El Espíritu Santo está para ayudarnos en este trasegar. No estamos solos, pero para ello lo tenemos que aprender a escuchar. Y no es solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella.
Primer libro de Tesalonicenses, primera carta de las Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. Estad siempre, no lo digo yo, escrito está. La palabra de Dios tiene poder para cambiar tu estado. La palabra de Dios tiene poder para animarte a orar con confianza. La palabra de Dios tiene el poder para hacerte fuerte cada día. Es tu decisión, iglesia. Esta palabra puede mover emociones, puede recordarte cosas que Dios te haya dicho anteriormente. Pero algo que quiero decirte es que el Señor ha colocado delante de ti dos posibilidades, o dos, más bien, sí, dos posibilidades, la primera y la segunda. Deuteronomio 30, 15, 19 dice: Hoy te doy a elegir, iglesia, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. La decisión de permitir que la tristeza se convierta en gozo es tuya, pero es un verdadero gozo. Yo creo en el Señor que el tiempo de la tristeza ha llegado a su punto final. Puede ser que más adelante vengan momentos tristes, pero vamos a saberlo superar. Porque yo decido que la tristeza no controle más mi vida. Yo decido que el Señor, si es necesario, haga en mí un corazón nuevo. ¿Cuántos corazones habrá aquí lastimados? ¿Cuántos corazones tendrán una tristeza tan profunda que ni siquiera uno mismo la puede llegar a sacar? Pero como dice, como nos enseñaba la palabra, Ana, pero sobre todo nuestro Señor, sacaron lo más profundo de su ser y se lo entregaron al Dios Todopoderoso, al Todopoderoso. Ponte de pie, iglesia. Cierra tus ojos allí y escucha, atento, lo que hoy el Señor te dice. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma de sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en fuego de Dios, llanto y lloro amargo. Fuego de Dios que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, fuego de Dios. Reprime del llanto tu voz. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos,
porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra el enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Reprime del llanto tu voz, es una decisión, hermano. El Señor te dice que Él los consolará y cambiará su lloro en gozo y los alegrará de su dolor, pero es tu decisión recibirlo, es tu decisión confiar en esa palabra, es tu decisión permitir que el Señor haga algo nuevo en tu vida, es tu decisión soltar definitivamente aquello que te causa tanto dolor, porque no es la voluntad de Dios verte vencida, es la voluntad de Dios verte más que vencedor. Y quiero que entonemos esta canción adorando a nuestro amado Señor, porque Él es digno de recibir toda la adoración, y lo hacemos en gratitud por su palabra. Le pido al Espíritu Santo que esta palabra quede sellada en sus corazones y dé fruto, cual 30, cual 60, cual 1000 por uno, según su perfecta voluntad y según tú lo permites. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia.